se entrelaza a ese posible tema que, bueno, don Antonio en la nota decía, no se va a dar, no tiene nada que ver con relación a esta remilitarización de Nicaragua. ¿Cómo podemos empezar este análisis de empezar a ver además este juego que siempre ha jugado Costa Rica como un puente entre los Estados Unidos, lugares como Colombia y demás de Sudamérica, con ese trasiego de droga que sigue incrementándose día con día? Bueno, la tendencia es que no hay una situación en Centroamérica en donde uno vislumbre que la droga va a disminuir, es decir, no, más bien va a aumentar. La tendencia es siempre a crecer cada vez más. Cada día se incauta droga, es decir, son toneladas lo que ahora se incauta por diferentes medios, en furgones, a través de nuestras áreas marítimas, que incluso son muy sensibles por falta de un mayor patrullaje, y también de alguna forma hay que entender de que esta donación que está haciendo Estados Unidos es parte también de los patrullajes conjuntos que históricamente desde 1999 ha tenido Estados Unidos con nuestro país. Es decir, ha causado polémica a nivel interno, sí, de si tienen que ser... Del mismo Partido de Acción Ciudadana. Claro, pero en efecto no hay una militarización real de nuestras aguas, no hay una militarización real de nuestro territorio como para que uno diga de que estamos en una situación en la cual vamos a entrar en confrontación con Nicaragua. Es decir, uno no, si hubiera una confrontación con Nicaragua, uno no utiliza este tipo de equipo. Entonces, yo creo que es parte de este proceso de fortalecer la seguridad del país. Además, hay una cuestión muy importante. Es decir, desafortunadamente nuestras fuerzas policiales en Costa Rica carecen de una aviación que le permita poder patrullar adecuadamente el territorio nacional. La zona marítima es 10 veces mayor que el territorio nacional propiamente dicho. Hasta este momento la Fuerza de Aviación ahorita solamente puede cubrir entre 1.500 y 2.000 kilómetros para poder vigilar no solo nuestro territorio, sino la zona marítima o incluso fronteras, y con esta adquisición o esta donación que está dando Estados Unidos, pues puede llegar a cubrirse incluso hasta 5.000 kilómetros de zona marítima, incluso frontera marítima con Ecuador o Isla del Coco. Entonces, yo creo que no hay que verlo negativamente. Evidentemente van a haber algunos sectores que se pueden llegar a pensar de que hay una militarización del país, pero en efecto no es así. Son tres nuestros invitados. Yo ahorita voy con usted, Paul Chávez, porque quiero aprovechar el Skype en que está Alejandro Barahona. La pregunta es, y tal vez también para Paul, Alejandro Barahona, que la gente se hace es, esta ayuda tan importante o la más importante en los últimos 30 años, ¿por qué? ¿A raíz de qué? Y coincide, curiosamente, con este proceso en Nicaragua. Tal vez no se trate de una militarización de Costa Rica, porque tal vez con 2 aviones C-145, pues difícilmente, o con plata para un avión, mejorar un avión decomisado. Pero ¿puede tener otro análisis esta ayuda de los Estados Unidos tan importante, la mayor en los últimos 30 años? Buenos días. Muy buenos días, Laura, invitados. Así como quienes nos sintonizan y nos ven. Mire, básicamente tenemos que irnos a un paquete de ayuda que hace ya un par de años Estados Unidos había prometido a todo Centroamérica, excluyendo, según tengo entendido, Nicaragua, y en el cual inicialmente Costa Rica no estaba incluido. A partir de gestiones diplomáticas fue incluido. Eso es parte también de esta cooperación que se estaría dando en 2 áreas principales: seguridad para efectos del combate al narcotráfico y todo lo que tiene que ver con el tema de migración. Entonces, digamos que ahí podríamos dar, digamos, esa otra mirada o esa otra aproximación sobre esta realidad, con otro elemento que yo también señalaría, coincido con don Antonio. Aquí tenemos que ver que estos esfuerzos se venían ya trabajando desde hace varios años y es precisamente ahora que se logra consolidar. Entonces, efectivamente hay una coyuntura coincidente con todo el tema del rearme del ejército nicaragüense, pero en el cual ni siquiera, como decía el señor Ramos, tenemos ninguna capacidad estratégica ni militar, no solo por la naturaleza del equipo, sino porque Costa Rica básicamente no tiene ejército. Entonces dependemos del derecho internacional y ese es un tema que a mí me hizo un poquito falta en este encuentro haber profundizado según las notas de prensa a las que hemos tenido acceso los ciudadanos. Entonces es fundamental, digamos, esa aproximación con otra que me parece, digamos, valiosa. Esto se une también a otros esfuerzos que el gobierno ha establecido
para dotar de equipo, por ejemplo, con gobiernos amigos como el chino. Recuerde que hay 2 naves también que están próximas a ser donadas al gobierno, precisamente para reforzar todo lo que tiene que ver con vigilancia aérea. Y aquí, digamos, el componente que me parece que es importante que el país también se plantee es la necesidad de buscar fuentes para dar no solo sostenibilidad al equipo, sino poder nosotros resolver nuestras necesidades de equipo policial, de vigilancia aérea marítima, sin necesidad permanentemente de recurrir a la donación, a la cooperación internacional, que es vital, pero que no puede ser la única o la principal fuente por la que logremos hacernos de equipo fundamental para administrar nuestro territorio marítimo, aéreo y terrestre. Entonces ahí es importante un esfuerzo, inclusive de la Asamblea Legislativa, para procurar recursos, obviamente estoy hablando vía impuestos, que vayan dirigidos específicamente no solo a patrullas, chalecos, sino a este tipo de equipo que es notoriamente muy caro. Voy a retomar una palabra que dijo Alejandro Barahona. ¿Es coincidente, y la voy a plantear, la voy a hacer en pregunta, ¿es coincidente la coyuntura o es una forma de que Estados Unidos diga voy a apoyar a Costa Rica en caso de que si Nicaragua sigue remilitarizándose, qué sé yo? Bueno, buenos Paul días. Chávez, buenos días. Gracias. Se trata de dos hechos totalmente separados y por factores ¿Usted totalmente. cree? Sí, totalmente. ¿No hay relación? No, no hay ninguna relación. Ahora, coinciden y la prensa y otras personas están vinculándolos, ¿verdad? Empecemos en primer lugar por el tema del narcotráfico, es decir, ¿por qué el narcotráfico va a aumentar en los próximos meses? Hay dos factores que voy a poner sobre la mesa que no hemos mencionado. En primer lugar, el acuerdo con las FARC es inminente. Y las FARC están sacando la droga que tienen en existencia, o sea, la están sacando porque no van a poder seguir traficando en su gran mayoría. No todos los miembros de la FARC se van a desmovilizar, pero sí la mayoría. Entonces, ellos protegen y producen cocaína. Entonces, están produciendo a mayor cantidad para sacar la mayor cantidad antes de los acuerdos de paz. Eso digamos, es lo primero. Ellos tienen en bodegas, los laboratorios están poniendo a máxima capacidad. Entonces, en los próximos meses va a haber un incremento grandísimo de la producción de cocaína que van a tratar de sacar. El otro tema es un tema México, que aquí no lo hemos mencionado. En México está reapareciendo una guerra muy cruenta entre dos organizaciones, el cártel de Sinaloa, que va en decadencia con el líder del Chapo, ¿verdad? Y el cártel Jalisco Nueva Generación, que está intentando tomar el control del narcotráfico en México y a nivel de Latinoamérica. Entonces el cártel de Sinaloa, ante el embate que está teniendo, está tratando de conseguir más dinero, incluso para pagar los abogados, todo lo que es el tema del Chapo, ¿verdad? Los problemas que él está teniendo. Entonces están produciendo más cocaína, están tratando de exportar más cocaína, y el cártel Jalisco Nueva Generación está tratando de introducir más cocaína a México para hacerle la contra, digamos, al cartel del Chapo. Entonces, hay dos factores ahí que están haciendo que en los próximos meses vaya un incremento importante del narcotráfico. Esos son factores presentes y coyunturales. Ahora, el factor permanente siempre es la debilidad de nuestras policías. Lo cierto del caso es que Costa Rica siempre ha dependido de la lucha contra el narcotráfico, aviones, lanchas, de donaciones, y lo que nosotros tenemos en su gran mayoría son lanchas de la Segunda Guerra Mundial que el gobierno de Estados Unidos nos ha venido regalando, y los aviones que hemos tenido para vigilancia siempre han sido decomisados en el narcotráfico. Es decir, Costa Rica nunca en un presupuesto ha metido la compra de una lancha grande o un avión grande realmente que corresponde a la vigilancia de seguridad. Ahora, ese es digamos, el tema del narcotráfico, y lo podemos seguir conversando. O sea, ahora, vamos al tema de Nicaragua. ¿Por qué Nicaragua, por qué Ortega está comprando estos 50 tanques T-72? Bueno, aquí hay que hacer una explicación, digamos, de qué es el tanque T-72, de qué es lo que significa desde el punto de vista estratégico y político, histórico, ¿verdad? El tanque T-72 es un tanque de tercera generación, es decir, es un tanque, digamos, que ya es un tanque viejo, y los soviéticos, los rusos se están desabasteciendo de esos tanques, porque ya tienen un tanque nuevo que es el T-90, que es mucho más moderno, e inclusive tienen el Armata, es un tanque el Armata es un tanque nuevo que los rusos están experimentando, es un prototipo que se maneja solo, o sea, ni siquiera ocupa, digamos, tripulación. Entonces ya los rusos están deshaciendo todos los T-72 y por eso los están vendiendo a que puede comprarlos, y si no los están regalando. Entonces, en primera instancia es una forma, digamos, de deshacerse de material ya que se le está quedando obsoleto, y por eso se lo dan a Nicaragua. En segundo lugar, es una forma de proyectar su poder, porque se lo están regalando a países que son sus amigos, ¿verdad? Ahora, aparte de ese factor, hay que analizar lo siguiente. En Centroamérica nosotros no tenemos nada oponible al tanque T-72, es decir, el tanque T-72, el oponible es un tanque, un Abrams M1A1 de los Estados Unidos o un mercado israelí. Esos tanques tienen la capacidad de deshacerse, esos tanques, los T-72, en 5 minutos.
juntos, o sea, no son rivales para ese tipo de tanques, pero nosotros nunca podremos tener un tanque oponible al que tiene Nicaragua. Entonces está desbalanceando el equilibrio militar en Centroamérica, eso es definitivo. En segundo lugar, el tanque T-72 tiene un contenido simbólico parecido al AK-47, es el símbolo de la represión. Es decir, más de 50 países en el mundo, los más pobres, los más dictatoriales, las peores dictaduras de derechos humanos, violadoras, tienen tanques T-72 y los usan contra su propia población. En Siria, por ejemplo, Assad está destruyendo su propio país con tanques T-72. Eso es lo que él utiliza para masacrar a su propio pueblo. Entonces, ¿por qué Ortega quiere este tanque? Tiene un contenido simbólico. Es decir, tiene un contenido altamente simbólico a lo interno, ¿verdad? Proyecta su superioridad a nivel de Centroamérica, digamos, y también finalmente hay una razón, digamos, podríamos decir, la única válida que podría tener un país de este pobre, ¿verdad? Para hacer esto, es que Nicaragua tiene tanques T-54, T-55, ya son pura chatarra. Entonces, digamos, él necesita como, digamos, actualizar su arsenal militar. Ahora, no hay una amenaza de ningún país que lo rodee, o sea, Costa Rica, ni Honduras, ni ningún país de Centroamérica tiene la capacidad oponible a lo que este tanque significa, ¿verdad? Pero digamos, hay causas internas por las cuales él está comprando, o digamos, más bien, Nicaragua no está comprando estos tanques, aunque haya salido ahí una noticia, no, los está recibiendo regalados, porque Nicaragua no tiene plata para comprar estos tanques, ¿verdad? Ahora, ojalá hubiera pedido otro tipo de ayuda de los rusos, ¿verdad? Pero lo que pide son tanques y aviones, ¿verdad? Bueno, entonces, no hay una conexión entre lo uno y lo otro. Costa Rica no tendría ninguna capacidad de respuesta militar estratégica contra tanques de este nivel, del T-72. Es obsoleto y inoponible a tanques modernos como los que tiene Estados Unidos e Israel, pero lo que es en Centroamérica definitivamente sí ha alterado el balance militar. Piensa lo mismo, ya voy con otra vez, voy a hacer la vuelta, pero a la inversa. Alejandro, ¿compartes la opinión que está dando Paul Chávez? ¿Crees que no hay relación entre estos dos eventos, esta cooperación? Sí, no hay relación entre... Ninguna. No, porque se venía trabajando desde hace tiempos, eso es un primer tema, y segundo, la naturaleza es distinta. Paul acaba de señalar la naturaleza militar, táctica que tienen estos tanques, y el equipamiento que nosotros estamos recibiendo es policial, es, digamos, de transporte de policías. Entonces no hay comparativo dentro de la naturaleza, pero además también iría un poco más allá. Dentro de la perspectiva que estamos planteando, efectivamente Paul señalaba el incremento, por ejemplo, de los carteles del narcotráfico, pero también vamos a tener un incremento probable en el tema migratorio, no solamente por todas las poblaciones, digamos, que vienen de camino vía Colombia, sino recordemos también mucha de la gente que está saliendo de Venezuela vía Colombia, que no se descarta que podría precisamente seguir, digamos, esa ruta hacia Costa Rica. Entonces también recordemos la otra parte de esta donación tiene que ver con migración. Yo creo que, digamos, siguiendo un poco la tónica prospectiva que hacía Paul, también tendríamos que decir que hay una relación con el tema migratorio. Entonces, aquí efectivamente hay una cooperación. Lo que podría interpretarse, digamos, más allá del tema, digamos, militar entre Nicaragua y policiales de Costa Rica, es la presencia tan fuerte de Rusia y Estados Unidos como cooperantes en Centroamérica y específicamente entre los dos países, que de alguna manera algunos podrían interpretar nuevamente como un resurgimiento de digamos, la confrontación bipolar en una región tan puntual como es Centroamérica, que por supuesto tiene una cercanía de la mayor importancia con Estados Unidos, con el Canal y con el Caribe. Pero digamos, eso sería otro tema que no es el que usted me está preguntando, pero que introduzco en la conversación. Pero sí que habría relación en eso que está diciendo, es la presencia de Rusia. Hay un resurgimiento de liderazgo ruso en el mundo y por supuesto está arrancando con sus aliados históricos, como es el caso de Nicaragua. Pero de eso a llevarlo a una confrontación Costa Rica-Nicaragua, inclusive a nivel militar, yo no lo veo posible. Sí me parece que es para incomodar a Estados Unidos, ¿verdad? Esa presencia, inclusive esa cooperación militar, por supuesto estorba, y digamos que yo podría decir que Estados Unidos, o presumir que Estados Unidos tendría, digamos, o estaría observando cercanamente a esto, si yo veo que hay una donación mucho más clara y sostenida de parte de Estados Unidos, no solo esta puntual y específica que ha costado tanto tramitar por parte del gobierno de Costa Rica, especialmente para el tema, digamos, del narcotráfico,
Sin embargo, también recordemos que aquí efectivamente se ha sacado a cotación el convenio de patrullaje conjunto, que la naturaleza, por supuesto, ha sido una naturaleza contra el narcotráfico, pero que tiene una presencia en aguas costarricenses e internacionales, lo ha hecho. Y eso es un tema también que no podemos dejar pasar dentro de todo, digamos, este escenario que estamos poniendo, de todos los elementos que están sobre la mesa, ya no solo entre los dos países, sino inclusive más allá de nuestras fronteras. Pero entonces, David está con ganas de preguntar, pero es que me surge inmediatamente. Pero entonces Estados Unidos está diciendo, un momentito, presencia rusa en Centroamérica, en Nicaragua, con un aliado, un momentito, yo también puedo, es decir, tengo presencia aquí. ¿Es un poco esa la señal de esta cooperación o no? Sí. Es iniciar eso, Antonio Barrios, y el tema migratorio que tocó también Alejandro, si está pesando, porque es precisamente con Nicaragua que tenemos una barrera para ese tránsito migratorio que se estaba dando de manera, a nivel de coyotaje, pero de manera natural, digámoslo así, ¿verdad? Bueno, de haberlo hecho Estados Unidos así, no lo hubiera hecho con Costa Rica. Ah, ok. Lo hubiera hecho con países con los cuales históricamente ha tenido una relación más profunda, más histórica en el aspecto militar, como por ejemplo Honduras, Guatemala o El Salvador. Es decir, a sabiendas que Costa Rica nunca ha tenido ejército, no hay condiciones como para que de la noche a la mañana Estados Unidos decida, vamos a instaurar infraestructura, vamos a tratar de establecer una infraestructura militar para que ya Costa Rica poco a poco vaya creando un ejército. Eso lo hubiera hecho con Honduras. Es más, si uno ve un poco la historia en los 80s o incluso antes, en la guerra centroamericana, la relación histórica que tuvo Estados Unidos con Honduras era con las bases militares en ese país. Entonces, de haberlo querido, de haber tenido esa posición, Estados Unidos lo hubiera hecho con estos países. Respecto al tema migratorio, evidentemente, si bien hemos tenido problemas con Nicaragua, es porque desafortunadamente Costa Rica, hace escaso un año, hace escaso 2 años, no era un puente propicio de migrantes y de la noche a la mañana se convirtió en un puente. Es decir, llegan cubanos, llegan africanos, tenemos llegan venezolanos. Tenemos 3.800 en ambas fronteras. Entonces, de la noche a la mañana, Costa Rica se le tornó en una crisis humanitaria el manejo de la migración, que hace un año, hace 2 años no la teníamos. Entonces, es tratar, lo que yo creo es que Costa Rica está tratando de reforzar es un esquema multidimensional de seguridad, tratar de cubrir aquellos flancos con los cuales no ha tenido recursos para poder cubrirlos en frontera, en zonas marítimas, en zonas terrestres que están relacionados con el tema de la migración, con el tema del crimen organizado, con el tema del narcotráfico. Y lo que está buscando precisamente con ese esquema multidimensional es tratar de cubrir con este equipo militar, con las capacitaciones, precisamente un mejor cubrimiento de eso. Además, hay algo que me parece que es importante aclarar. Yo he estado viendo titulares en medios de prensa internacionales donde se dice de que se ha dicho que hay una ayuda masiva militar de Estados Unidos a Costa Rica. Mire, no hay nada masivo en esto. Son 2 aviones, son 2 embarcaciones, es equipo de comunicación, pero cuando utilizan el tema masivo, están dejando entrever que van a utilizar a Costa Rica con otro fin totalmente diferente. Y eso también es un mal manejo, de mala fe o por desconocimiento, de lo que realmente Estados Unidos está dando a Costa Rica con ese fin. En el resto de Centroamérica, le pregunto, no sé, a los 3, porque también tengo entendido que Honduras, pues como que tiene parte también que se está asesorando con israelitas, si no me equivoco, no sé si estará ligado esto también al tema con Nicaragua y también primeramente con un tema geopolítico y además hablar un poco también sobre el tema rápidamente, lo del narcotráfico, porque me parece lo que Paul dice muy importante. Finalmente, ¿cuál va a ser el destino de este incremento del narcotráfico que se va a dar? Porque de México que pase hacia Colombia va a ser complicado debido a que México está ya surtiendo propiamente a los Estados Unidos. Se va a quedar en Centroamérica finalmente esa cantidad de droga que está haciendo además las FARC ahorita, como lo decía también Paul Chávez. Bueno, de hecho, la presión enorme que está ejerciendo México y sobre todo Colombia, no solo con lo que ya apuntó anteriormente Paul, sobre los carteles de la droga y sobre las guerrillas que también son narcoguerrillas hoy, evidentemente están encontrando en Centroamérica el lugar propicio porque los carteles saben que la debilidad institucional en los gobiernos en la región centroamericana es de tal magnitud, la impunidad es de tal magnitud, la debilidad incluso a nivel de seguridad es de tal magnitud que les permite encontrar en Centroamérica un desahogo ante la presión que el gobierno de México y el gobierno de Colombia están ejerciendo sobre los carteles.
Entonces, el reforzamiento que está haciendo Estados Unidos, al menos con Costa Rica, porque, es decir, cuando uno ve geográficamente lo que pasa en la región centroamericana, es solamente pasar Panamá para llegar a Costa Rica, y de Costa Rica, si no hay un retén a todo esto que viene desde Colombia o desde Panamá, vía marítima, vía terrestre o incluso vía aérea, es simplemente, si se logra vencer ese bloqueo que se procura en Costa Rica, es para que de ahí pase a Nicaragua y de ahí pase al resto de Centroamérica, pase a México e incluso pase hasta Estados Unidos. Entonces, esta presión que está ejerciéndose en México y en Colombia va a terminar precisamente generando mayores niveles de violencia, un mayor incremento del narcotráfico en esta región muy sensible que es la centroamericana, que es paso obligado desde Colombia hasta México o hasta Estados Unidos, vía marítima, vía terrestre o incluso vía aérea. Entonces es inevitable y este reforzamiento, al menos por parte de Costa Rica, le permite poder un poco retener eso para que Costa Rica no sea un lugar de paso y no se señale incluso a nivel internacional que podría ocurrir con Costa Rica en ese sentido. Me dan chance de terciar nada más, ya va Paul, voy con Paul. La pregunta es, si no es A, es decir, no es como una respuesta a lo que está pasando en Nicaragua por parte de Estados Unidos, si no es B, no es golpeando la mesa diciendo Estados Unidos, bueno, yo también tengo presencia en Centroamérica, entonces pregunto, ¿es C? ¿Es el tema migratorio o es el tema del tráfico de drogas que va a incrementar o qué es lo que podría interpretarse más allá de esa colaboración de los 30, de la colaboración más importante en los últimos 30 años? Bueno, aquí también hay que mencionar elementos sobre la mesa que no hemos indicado. En general, la asistencia de Estados Unidos en temas de seguridad y temas militares había venido declinando en la última década, en general, digamos, por razones de política interna, digamos, Estados Unidos entró en problemas financieros y presupuestarios y no tenía dinero para regalarlo, prestarlo. Exactamente, la guerra de Irak y la guerra de Afganistán le consumió una millonada, ¿verdad? Billones de dólares, ¿verdad? Que Estados Unidos no tenía dinero de sobra, entonces tuvo que cortarla en algún lado y Latinoamérica fue afectada por eso. Pero aparte de eso, donde sí había dinero, pues fue para México. O sea, Centroamérica, aparte de ese factor que ya mencioné, recibió prácticamente migajas de la ayuda norteamericana, ¿verdad? Todo el grueso de la ayuda se fue para México, ¿verdad? Correcto. Con resultados, digamos, que todavía podemos debatir otro día. Pero digamos que la asistencia venía declinando y México se llevó el pastel más grande, ¿verdad? Ahora, aquí también hay que sumar otros factores, ¿verdad? Este es el último año prácticamente de Obama. Y entonces, pues, Obama tiene la oportunidad de ejercer como razones de política exterior y política interna, pues cierto tipo de actos ahí como de magnánimo, digamos, como de ayudar a algunos países que olvidó, por así decirlo, ¿verdad? Porque Costa Rica, digamos, no fue fuerte receptor de ayuda, digamos, de seguridad en los últimos años, ¿verdad? Entonces ya Obama se va, entonces pues está haciendo generoso, digamos, por así decirlo. Pero también hay que mencionar otra cosa que no hemos puesto sobre la mesa. El embajador Haney es un amigo personal de Obama y entonces, digamos, él es una persona con un alto perfil empresarial en los Estados Unidos, pero, digamos, no tiene un perfil como alto desde el punto de vista político-diplomático. Entonces, esto es un logro para él, es un éxito diplomático para él haber conseguido esta ayuda, porque cuando cambia el gobierno en Estados Unidos, los embajadores que no son de carrera automáticamente presentan la renuncia al nuevo presidente. Es decir, cuando llegue el nuevo presidente de Estados Unidos, Haney, por ejemplo, le presentará la renuncia y le dirá, bueno, ¿usted quiere que siga? ¿Usted quiere que yo me vaya? Bueno, él es un muy amigo personal de Obama, es posible que él regrese a su mundo empresarial y no continúe. Entonces, para él, esto es un logro, o sea, hay una razón, digamos, personal y diplomática por la cual esto, digamos, es importante para el embajador de Estados Unidos acá, haber logrado esto, porque revierte un poco esa tendencia que mencionamos de que había muy poca ayuda. Es un triunfo para el ministro de Seguridad Pública también, que no hemos mencionado, que ha venido bregando durante mucho tiempo por esta ayuda. Es decir, esta ayuda no es que fue que de la noche a la mañana, ¿verdad? Que el lunes el presidente Solís fue aEstados Unidos, habló con Obama y Obama dice, te la doy, ¿verdad? No. Esto viene de meses de negociación, meses de trabajo diplomático, intensas negociaciones del ministerio. Pero no hay almuerzo gratis. No, bueno, pero es que Estados Unidos también le interesa. ¿Por qué le interesa? Le interesa porque de cierta manera ayuda a un país con el cual tiene una simpatía, que es el otro tema, ¿verdad? Y es relacionado con la pregunta. Honduras es un país que, si bien durante mucho tiempo recibió una altísima cantidad de ayuda militar de Estados Unidos, ha decrecido con Obama. ¿Por qué? Porque el tema de la corrupción, el tema de los derechos humanos que no se ha resuelto, digamos, Estados Unidos ayuda mucho en lo que es administración de justicia, mejoramiento de sistemas penales, etcétera. Es el caso de Guatemala, le está ayudando mucho a la CICIG, pero a la CICIG, que es el que está luchando en la entidad contra la corrupción. Pero en términos militares,
militar de los Estados Unidos ha sido muy retraído en Centroamérica, es decir, no ha dado como a manos llenas en los años 70, 80, entonces Estados Unidos tiene esta oportunidad, digamos, de poder ayudar a un país que digamos, es reconocido como un país democrático, respetuoso de los derechos humanos. Entonces, ¿por qué Costa Rica recibe esta donación? Bueno, desde el punto de vista de los Estados Unidos, es una proyección también de su política exterior y la política exterior de Obama de apoyar a países democráticos, respetuosos de los derechos humanos, con un poco corruptos, etcétera. Entonces, hay también aspectos de política interna con los cuales, digamos, Estados Unidos ayuda a Costa Rica. También es un tema de que el país no necesita, es decir, Costa Rica nunca ha tenido, digamos, los recursos necesarios para enfrentar el crimen organizado, y tras de eso tenemos esta crisis migratoria que nos ha rebasado totalmente. Entonces, es una oportunidad también de ayudar a un país que requiere su ayuda, ¿verdad? Pero vuelvo a insistir, es decir, Estados Unidos tiene razones de política interna, de política internacional por las cuales Costa Rica está recibiendo esta ayuda. Costa Rica tiene razones de política interna y también política internacional. Todo esto es equipo policial, no es equipo militar, contrario a lo que está recibiendo Nicaragua. Estos tanques T-50 no sirven para combatir el crimen organizado. He visto algunas publicaciones de medios nicaragüenses que hablan de esta hipótesis. Eso es absurdo. O sea, tanques contra el crimen organizado no tiene ningún sentido. Estos tanques se adquieren por otro tipo de razones de política interna y política exterior. Hay algo que no hemos mencionado aquí. En 2 años consecutivos, la revista Forbes ha dicho que Vladimir Putin es el hombre más poderoso del mundo. ¿Y por qué es el hombre más poderoso del mundo? Porque está haciendo estas cosas. Es decir, él regala tanques, él regala aviones a países que, digamos, no pueden pagarlo, para proyectar su poder, para hacerle la contra a los Estados Unidos en cualquier lado del mundo que le pueda generar algún tipo de incomodidad. Entonces, estas son, digamos, algunas razones por las cuales se está dando esta coyuntura, que en realidad no tiene nada que ver una con la otra. De hecho, más bien, para acotar algo, lo que dice Paul, muy cierto, de hecho, el ejército hondureño ha estado en descontento con el gobierno de Estados Unidos porque no ha podido reactivar una serie de equipo militar que requiere de repuestos que solo en Estados Unidos se consiguen, sobre todo algunos aviones que no ha podido reactivar precisamente por esta disminución de la ayuda militar por parte de Estados Unidos, en este caso Honduras, que ha sido uno de los aliados más estratégicos en el aspecto militar, no solo de los 80, sino incluso hasta el presente. Alejandro Barahona, cerrando. Doña Laura, muy puntual, usted pidió por qué. Le voy a dar una opción más, digamos, clara, que creo que resume buena parte de lo que hemos estado discutiendo. La política exterior norteamericana, Centroamérica, se ha versado históricamente, no solo desde que está Obama, en 2 temas fundamentales: lucha contra el narcotráfico y migración. Esos son los 2 temas que ha centrado. Por supuesto, alrededor del tema narcotráfico está todo el tema del blanqueo de dinero, etc. Esta donación, si usted lo ve, es un reflejo de esa política exterior norteamericana, digamos, en los últimos, diría yo, 12, 15 años. Entonces, básicamente, ahí tenemos una respuesta muy concreta. Agrego un elemento también adicional. Efectivamente, para un poco descartar, parto con Antonio, la tónica de que si la idea era fortalecer solo militarmente la región, no era a través de Costa Rica, lo haría con Honduras o inclusive con Colombia, que es con el país con el que Nicaragua ha entrado en confrontación incluso internacional. Ahora, Colombia está en un proceso también de pacificación que ya vimos tiene también efectos, no solamente en el trasiego de la droga, sino cuidado en las rutas por el que se trasiega esa droga, y ahí podría Centroamérica salir perdiendo. Y recordemos que Costa Rica, al haber tomado la decisión de no tener ejército, necesariamente tendrá que ser con su policía, su fuerza policial, el órgano o los organismos que logren entonces enfrentar los, retos que significará toda esta reconfiguración que pueda suceder principalmente en Colombia a partir de la pacificación. Pero ojo también al tema migratorio, que dijimos primero era cubano, después decíamos africano, resulta que ahora buena parte es haitiano, y el tema venezolano, que cuidado y no, también viene en camino. Entonces, esto es un elemento, diría yo, efectivamente, no solo, digamos, histórico que se viene trabajando, sino es una coyuntura muy específica. Y yo quisiera, digamos, no dejar pasar un elemento al que hay que tenerle mucho cuidado, y es la proximidad de las elecciones nicaragüenses, que también pueden, históricamente han sido utilizadas para unificar alrededor de Daniel Ortega y, por supuesto, de Nicaragua, cualquier desaveniencia con Costa Rica. Entonces también hay que tener mucho cuidado en no dar
ninguna información o intención en que les permita a ellos efectivamente volver a iniciar una campaña contra Costa Rica, porque también Costa Rica se está rearmando, lo cual es absolutamente absurdo desde el punto de vista histórico costarricense. Y yo cerraría con un tema también importante. Es valioso todos estos esfuerzos en materia de seguridad, pero tienen que ser a nivel hemisférico, regional. Entonces rescato también una visita que no hace mucho hizo el ministro de Seguridad costarricense a Nicaragua, precisamente para restablecer, diría yo, profundizar, dirían otros diplomáticos, las relaciones, digamos, en materia de cooperación policial para poder abordar el tema narcotráfico, que como decimos es un fenómeno que aborda a toda la región. Entonces ahí tenemos algunos elementos importantes. Ojalá esta cooperación logre mantenerse a lo largo del tiempo en estos temas, pero también ojalá que Costa Rica cada vez dependa menos de estas donaciones para poder administrar en materia de seguridad su propio territorio. Bien, muchísimas gracias a nuestros analistas. Tenemos comentarios y los vamos a leer muy rápidamente. Vamos a ver, Lisbeth Figueroa. Y así es, Lidiet Figueroa dice, excelente, ojalá le den el uso correcto. Dice Roger Arce, esto se llama estrategia. Dice Mario Enrique Vargas Calderón, no, Costa Rica no está en guerra con Nicaragua. Dice Juan Pablo Monilla, me siento como en la Guerra Fría al ver a Centroamérica como el tablero de ajedrez de un mundo ideológicamente bipolar. Parte de los comentarios que se están dando acá en nuestras redes sociales. Agradecemos a nuestros invitados que hayan estado con nosotros. Sí, están picados si quieren hacer comentarios. Ya había Paul Chávez y también Antonio Barrios y Alejandro Barahona. Les agradecemos muchísimo. Un comentario muy rápido, nada más. Hay que felicitar al gobierno, al presidente, al ministro de Seguridad, a la Cancillería por este logro. Este es un triunfo diplomático y policial importantísimo. Efectivamente, no es propaganda del gobierno. Nosotros que hemos analizado este tema durante muchos años, efectivamente, esto no tiene precedentes. Esta cooperación del gobierno de Estados Unidos no tiene precedentes y es un triunfo para el embajador de Estados Unidos y para el mismo Obama. Digamos, él se va con un legado muy interesante y sobre todo no militarizó ni ayudó a países que fueron violadores de derechos humanos, y eso creo que es parte de su legado de política exterior. Muchas gracias. Vamos a una pausa y ya venimos con el debate sobre la constituyente entre Jaime Ordóñez y Alex Solís.